Hola, espero que se encuentren bien. Vamos a probar este teorema y es que la integral sobre un intervalo cerrado es una función continua entre el espacio de las funciones continuas sobre el intervalo cerrado y los reales. Esto es una forma muy rimbombante porque, miren, este es un espacio métrico, ¿no? Como el A, B es un compacto, entonces le podemos dar la norma del supremo a ese espacio de funciones, por lo tanto, una métrica, la métrica del supremo, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hace la integral, no? O sea, si a nosotros nos dan una función aquí, pues entonces nosotras la integramos sobre el intervalo A, B respecto a x, y esto pues nos da, como es continua, pues es integrable. Bueno, entonces esto nos da un número real. Entonces a cada función le asigna un número real. Es por esto que se está pensando que la integral define una función entre este espacio y este otro. ¿Cómo trabaja? Pues tal cual a una función le asigna su integral. Ahora, pues como este es un espacio métrico y este también es un espacio métrico, la continuidad de una función precisamente se puede expresar en términos de sucesiones, ¿no? Entonces, phi es continua, o sea, integrar sobre un intervalo cerrado es continuo, si y solo si, pues si tenemos una sucesión de funciones y una función f, funciones continuas sobre el intervalo cerrado A, B, tales que convergen con la métrica, eso es convergencia uniforme, ¿no? Entonces, pues la integral, o sea, la asociación de las phi n converge a phi de f, pero pues lo voy a poner aquí para que se vea bonito, y eso es que entonces el límite cuando n tiende a infinito de la integral desde a b de fn respecto a x es la integral de a b de f respecto a x. Entonces, una sucesión de funciones que converge a f, la sucesión de sus integrales convergirá a la integral de f. Por eso, este resultado que se ve tan inocente en el Rudin, pues no es tan inocente, es una cosa fuerte, ¿no? Además, nótese lo siguiente. La integral siempre se nos enseñó que abre sumas, ¿no? Entonces, precisamente phi de f más, ahorita voy a poner h, ¿no? Dos funciones reevaluadas con dominio a, b y continuas, cuando se integran, pues eso es lo mismo, ¿no? Que la suma de las integrales. Y también sabemos que la integral saca escalares. Ah, y entonces pues, qué bonito. Por lo tanto, si se prueba este teorema, lo que se estaría probando es que la integral es precisamente una funcional continua, ¿no? En términos de lo que hemos estado estudiando. Muy bien, y entonces pues vamos a probar que la integral es una función continua, ¿vale? De hecho, vamos a probar un poquitito más, ¿no? Entonces, ahora sí, pues sean, pues cada fn una sucesión de funciones. Ay, perdón. Voy a poner acotadas, ¿no?
tal que converge uniformemente a F. Entonces F tiene que ser también acotada, ¿no? Entonces, lo primero que quiero probar es que F es integrable. Y pues para probar que es integrable basta probar este criterio de que existe P, una partición del intervalo A, B, con la suerte de que las sumas superiores de nuestra función f con respecto a la partición P menos las sumas inferiores de f respecto a P es menor o igual. Aquí, perdón, me faltó que para todo R mayor que 0 existe esta partición tal que la suma superior de F respecto a la partición menos la suma inferior de F respecto a P, y aquí pues nada más es P con una barrita, esto es menor o igual que la R, ¿no? Eso es lo que dice el criterio de integración, ¿no? Basta encontrar, para todo R basta encontrar una partición que nos permita que esto esté cerquitita, ¿no? Y eso es porque se dice que la función es integrable cuando el ínfimo de las superiores es igual al supremo de las sumas inferiores, ¿no? Ahora, para hacer este argumento, la verdad es que va a ser sumamente sencillo respecto a la convergencia uniforme, ¿no? Porque ya, por demostrar que para todo R, entonces se fija el R, y como ya tenemos un real, la convergencia uniforme nos ofrece una n, y pues esa n nos ofrece una función que está indexada con ella o con el sucesor, y esa la estamos tomando integrable. Entonces va a tener este criterio, y entonces lo que se quiere ver es que a partir de que una partición haga que se cumpla el criterio para hacer una cierta FM, nos lo obliga que también para la F. Entonces, permítanos recordar aquí, ¿no? Que, pues, si tenemos una partición, ¿no? P, permítanme ponerle así, A igual X0, X1. Les recuerdo que particiones que se tiene ahí, de hecho hasta se podría poner con orden estricto, ¿no? Una partición es una sucesión así, y entonces la suma superior respecto de F respecto a la partición P, pues no es otra cosa más que la suma de I igual a 1 hasta n del supremo de f de x con x corriendo en el intervalo cerrado, xi menos 1, xi, por la longitud del intervalo, que precisamente es xi menos 1. ¿Vale? Y las sumas inferiores son lo análogo, pero aquí aparece el ínfimo, ¿vale? Y entonces, voy a poner acá el supremo. Y entonces, pues para facilitar las cosas, permítanme ponerle m sub i al supremo de las f de x con la x corriendo en el intervalo determinado por x menos i y xi, mientras que mi va a ser el ínfimo que se ocupa en el cómputo de las sumas inferiores.
Muy bien. Entonces ahora, pues nótese que lo que queremos computar es U de F P menos L de FP, pues para alguna partición. ¿De dónde se saca la partición? Bueno, ¿esto qué sería? Bueno, pensando que se tiene una partición P arbitraria, esta suma se puede escribir, ¿no?, como la suma de igual a 1 hasta, perdón, n. ¿Y qué suerte tiene? Bueno, pues sería mi mayúscula menos mi minúscula por la longitud del intervalo ¿no? Esa es precisamente la suma, ¿no? Se ve, bueno, el cómputo se puede deducir desde acá, se hace la resta, entonces se distribuye, más bien se recupera la suma, ¿no?, sobre estas cosas, se factoriza y entonces nos queda lo que tenemos acá abajo, esta expresión, precisamente. Bueno, esta es la de la con F, ¿no? Ahora, pues como R es mayor que 0 y la sucesión de las Fn converge uniformemente a F, entonces existe un natural, o sea, nótese que estoy poniendo lo que hace rato nada más hablé, ¿no? Tal que para cualquier m mayor que n y para cualquier elemento en el dominio, en este caso el dominio es A, B, pues lo que se tiene es que el valor absoluto de f de m en x menos f en x es menor que la r dada, ¿vale? Entonces, precisamente, pues como fn más 1 es integrable, consideramos P una partición del intervalo A, B, tal que la suma superior de Fn más 1 respecto a P menos la suma inferior de Fn más 1 respecto a que es menor que, vamos a ponerle R entre 2, ¿no? Entonces, a ver, ahorita hacemos las cuentas, ¿vale? Entonces, quiero regresar la U de la F con esta P, y ahora sí ya está fija, es la que nos ofreció la integrabilidad de la Fn más 1. Entonces, nada más para computar las cosas, esto habíamos dicho que es lo mismo que igual a 1 hasta n de mi menos mi por la longitud del intervalo xi menos 1, ¿vale? Entonces aquí, pues fíjense que pues por cómo están hechas las cosas es lo mismo que pensar que se aplica el valor absoluto, ¿no? Entonces noten aquí que la diferencia, si x y y están en un intervalito xi menos 1, xi, la diferencia entre estos dos valores la podemos acotar precisamente con la convergencia uniforme, ¿no? Poniendo ahí unos metiches. Entonces esto es menor o igual que f de x menos fm de x
más el valor absoluto de Fm de X menos Fm en Y, aquí está el trucazo, más y pagamos, ¿no?, el Fm del Y. Y entonces otra vez el truco, ¿no? Los dos, del lado derecho de la expresión, los dos valores absolutos de las orillas, ¿no? O sea, este y este son menor que... Lo necesitábamos cortito, bueno, menor que R, ni modo. ¿Y qué podemos decir de de aquí? Bueno, es la distancia entre dos puntos que se encuentran en este intervalo. Entonces, bueno, pues no importa qué tan grande esté esta cosa, seguramente le tocará, híjole, le puse un número muy malo aquí, permítanme ponerle aquí la J-ésima, lo voy a poner así con un rojo horrible para que se note la cuenta que estamos haciendo, ¿vale? Y entonces ahora sí, ¿por qué lo puse así? Pues porque esto quiero acotarlo por un valor absoluto que conozcamos precisamente. Y fíjense que ni siquiera necesito el valor absoluto porque vamos a saber que es el número positivo más grande que se puede alcanzar. ¿Cuál va a ser? Pues el supremo en este iésimo intervalo. Le voy a poner supra J para saber qué es el determinado por la función J. O sea, lo análogo a lo que hicimos acá arriba. Pero entonces ahora le estoy poniendo la J acá arriba de que esta F es la FJ, ¿no? Y pues menos el M supra J sub I, corresponde al intervalo ahí, pero es de la función M, ¿no? Ok, y pues de nuevo, entonces, pues esta distancia la de aquí, F de X menos F de Y, pues lo más grande que van a poder ser coincide de nuevo con el número M de I menos M de I, ¿no? Porque son las distancias entre los supremos que alcanza la F en el intervalo X y menos 1, X y. ¿Ok? Ya vimos que eso es menor que 2 veces R más MI menos supra J menos MI supra J. Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Bueno, pues multiplicamos por ambos lados por la longitud del intervalo, ¿no? O sea, por X sub I menos X sub I menos 1, ¿no? Y luego, pues, sumamos del lado derecho, perdón, de ambos lados, luego sumamos sobre. A ver, lo voy a poner porque luego soy muy mal hecho. Entonces, MI menos MI por XI menos XI menos 1 es menor estricto que 2R por XI menos XI menos 1 más M supra J sub I menos M chiquita supra J sub I por XI menos XI menos 1. No, esto es para, o sea, lo que quiero son rescatar, ¿no?, la diferencia entre las sumas. Y entonces ahora sí hacemos correr la suma desde igual a 1 hasta N de MI menos MI chiquita por la longitud del intervalo. Le hubiera puesto como le hace Rudin, que le pone delta ahí, ¿verdad? Hubiera sido más fácil. Menos, fíjense que en este término cuando sumemos lo que nos va a quedar precisamente es 2R por B menos A, porque va a ser toda la longitud del intervalo completa, ¿no? Más la suma de igual a 1 hasta N de MJI menos MI supra J por la longitud del intervalo, ¿no? Y entonces, pues aquí precisamente son las sumas, ¿no? O sea, esto es U
de FP menos L de FP menor estricto que 2 veces R de BA más U de Fn más 1, porque de ahí sacamos la partición, menos L de Fn más 1 respecto a P, ¿no? Y esto, pues esto era 2R por B menos A, sí, más la R, ¿vale? Y entonces aquí, ¿qué fue lo que nos falló? En la convergencia uniforme hay que pedir que sea menor que R entre 2 veces B menos A. Y con eso va a quedar el cómputo bien, ¿no? Y aquí también habíamos puesto R medios, ¿no? Entonces, R entre 4 por B menos A en la convergencia uniforme y nos queda limpio el resultado, ¿no? Esta vez, pues sí, ya no me salió. Pero entonces, por lo tanto, F es integrable. Bueno, nada más hemos probado que sucesión de integrables converge uniformemente a una integrable, ¿no? Y entonces, pues lo que hay que probar que me hace falta es pues ver que esta función, pues su integral precisamente es el límite de las otras, ¿no? Entonces, a ver, dejen checo el tumbaburros rápidamente. Bueno, voy a dejar esta parte aquí y